Y es verdad, en nuestra boca está el hablar correcta o incorrectamente y cuenta mucho. Bueno, pues como les decía, tengo el honor y el gusto de estar aquí en el altar, de compartir una palabra en esta mañana que yo sé que viene de parte de Dios y que así confío que es palabra que para lo que vaya a hacer en esta mañana en cada uno de nosotros, y que particularmente será una palabra que para algunos de nosotros pueda ser más específica y que nos pueda ayudar un poco más. Pero siempre es así el Señor actúa de muchas maneras. Bueno, no me quiero enredar mucho, pero bueno, es que la verdad me siento un poco inquieto, es la verdad. El Señor había estado inquietando esa semana de muchas maneras, muchas formas. Les comparto cuando me indicaron que compartiera un tema, yo tenía una idea del cual dar y tenía algo ya en mente, pero el Señor me cambió todo. Me dijo: no, vas a hablar de esto. Y bueno, pues ya estamos en febrero, ya pasó así de rápido, pasó el mes de enero, y durante el mes de enero estuvimos hablando acerca de planes. Qué rápido se va el año, cuando nos demos cuenta ya llegamos a diciembre y volvemos a empezar un nuevo ciclo de vida. Hablábamos en el mes de enero, y recordar un poquitín, tuve la oportunidad también de iniciar en el primer servicio del año aquí, el 8 de enero. Les hablaba acerca de poner a Dios en primer lugar, de que independientemente de todos los planes que podamos tener, siempre busquemos primero de Dios, y que teniéndolo a Él en primer lugar, todo lo demás se nos va a dar por añadidura. No sé si algunos recuerdan lo que platicamos en esa ocasión. Después nuestro pastor nos compartía acerca de sueños. Dices: bueno, estamos empezando un año, quizás has tenido sueños, has tenido planes que postergaste, que quedaron ahí guardados en un cajón, que cubriste, que te olvidaste de hacer. Y nos invitaba a decir: recupera esos sueños, vuelve a soñar, ponlos en manos de Dios. ¿Sí? Después nos compartían: Dios tiene una estrategia para ti. Bueno, ya pusimos a Dios en primer lugar, recuperamos sueños. Y es cierto, ahora bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Dios nos va a dar la estrategia. Y nos decía la pastora: la estrategia que te va a dar a usted va a ser una estrategia diferente de la que le va a dar a ti, la que le va a dar a ti, y la que me va a dar a ti, y la que me va a dar a mí, para cumplir aquello que tú tienes en mente hacer, que Dios te ha puesto a hacer. ¿Sí? Bien, y cerraba nuestro pastor la semana pasada diciendo: bueno, haz planes, bien, pero todos esos planes que tú tienes, ponlos bajo la cobertura del plan de Dios. ¿Cómo? Sí, Dios tiene un plan para ti. Y nos hablaba de 4 planes. Hay un plan de salvación, hay un plan de sanidad, hay un plan financiero y un plan de servicio, de servirle a Él. Bueno, entonces todos los planes que tú tengas a bien, alínealos a los planes de Él. Si tú quieres, si ya sabemos que Él tiene un plan de sanidad para ti, donde en la cruz llevó todas nuestras enfermedades y somos sanos, bueno, entonces lo que a nosotros nos corresponde hacer es hacer un plan de ejercicio, un plan de comida sana, un plan de empezar a eliminar ciertas cosas de nuestra dieta para evitar que nos haga daño. Si tenemos un plan donde Dios nos dice: bueno, yo quiero que tú seas prosperado y que te vaya bien, que todo lo que tú hagas funcione y que no le debas a nadie, entonces tengo que hacer un ajuste en mis finanzas personales. Tengo que ver qué gasto menos, si puedo obtener algunos ingresos adicionales, cómo le puedo hacer, y hacer todos mis planes bajo esa cobertura, bajo ese plan. Y principalmente hay un plan que es el plan de salvación. Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Bueno, entonces ese plan de salvación, ¿cómo lo vas a llevar a cabo en tu vida? ¿Qué vas a hacer en tu vida para mantenerte en ese plan de salvación? Sí, porque la salvación ha sido dada, la has recibido por gracia, pero ¿cómo te vas a mantener en esa salvación? En esa salvación, porque la puedes llegar a perder. ¿Están o no de acuerdo? ¿Sí? Y ese plan de salvación que tenemos con Dios y lo que nosotros nos corresponde hacer es algo que, como si tuviéramos una relación con alguna persona, que debemos de cuidar, debemos de cultivar, para que esa relación no se pierda, sino que por el contrario se mantenga. Y entonces
para conservar ese plan de salvación, nos mencionaba, debes hacer un plan de santificación en tu vida. ¿Cómo? Sí, o sea, buscar caminar en santidad, para que entonces, conforme al plan de Dios de salvación, y si tú caminas en santidad, te mantienes bajo la cobertura de ese plan, y entonces no pierdas la salvación. Bueno, hasta ahí creo que vamos bien, se está entendiendo. Pero ¿qué toca ahora hacer? Ya tenemos los planes, ya planificamos cada uno de nosotros. ¿Qué corresponde hacer ahora? Llevarlos a cabo, ¿verdad? Y me quedaba con esta cita que se mencionaba la semana pasada, que es Primera de Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois ¿qué? Real sacerdocio, nación ¿qué? Santa. Admirable, a la luz admirable, nación santa, pueblo escogido por Dios. Ok, entonces fue un pueblo escogido por Dios y nosotros estamos dentro de ese pueblo escogido por Dios. Al ser escogido está siendo ¿qué? Apartado. Ser santo entonces implica ser apartado, vivir apartado, y eso es lo que debemos hacer. ¿Quién de ustedes quiere ver a Dios? Todos queremos ver a Dios. ¿Y qué necesitamos para ver a Dios? Dice Hebreos 12, 14, 15. Lo podemos poner. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿se quedó el linaje escogido? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si queremos ver al Señor, si queremos ver a Dios, debemos buscar ¿qué? La santidad. Otra versión la traduce como: esfuércense por buscar la paz y ser santo. Dice caminar en santidad. Si dice esfuércense y dice buscar la paz, entonces quiere decir que debemos evitar todo tipo de contiendas, todo tipo de luchas, todo tipo de pleitos, de enemistades. Dice, pero busca ser santo, busca la santidad para que puedas ver a Dios. Bueno, ¿es complicado? Sí, es complicado. Y de eso es lo que quiero platicar el día de hoy. El tema de esta mañana y lo que el Señor me ponía para platicar en el día de hoy, dentro de la parte para iniciar ese ciclo de febrero, es: busca la santidad para ver a Dios. Camina en santidad. Si tienes que hacer cambios en tu vida para llevar una cobertura en tu plan de sanidad, si tienes que hacer cambios en tu vida para caminar bajo el plan de bendición financiera que tiene Dios, y si tienes que hacer cambios en tu vida para caminar en el plan de servirle a Dios, no es que sean menos importantes estos que el otro, pero es que sin santidad no podremos ver a Dios. Entonces, por donde tenemos que comenzar a hacer el cambio en nuestra vida es por caminar en santidad. Entender que quienes hemos aceptado al Señor, por quienes creemos en Él, debemos de vivir de una manera diferente. Debemos de vivir en santidad, caminar en la santidad. ¿Suena dura la palabra santidad? Sí. Y dices, pero ¿cómo le voy a hacer para caminar en santidad? Entendiendo que soy apartado por Dios. Entendiendo que soy apartado, algunas personas podrían decir, bueno, es que si yo soy apartado por Dios, entonces yo me aíslo y me pongo en una cubierta, me aíslo de toda la gente para evitar contaminarme, porque si no voy a perder mi santidad. Y entonces me pongo dentro de una burbuja y busco aislarme de la gente porque me voy a contaminar, porque yo soy apartado de Dios. Y busco protegerme a mí, busco proteger a mi familia y les pongo un cerco alrededor. Pero
Si yo me aíslo, si me separo de la gente, de mi día a día, ¿cómo entonces voy a impactar a otras personas que no conocen de Dios? Si me pongo yo aislado. No sé si recuerdan, hay una película en los 70s, yo era un chamaco cuando vi esa película, la del niño de la burbuja. Creo que era John Travolta el que sale ahí en esa película, jovencísimo, de un niño que tenía una enfermedad, un padecimiento, y tenía que vivir aislado en su casa en una burbuja, y no podía tener contacto con el exterior porque se moría. Entonces todo era así, como si fuera una incubadora a través del cristal. Entonces muchos creyentes podemos, valga la redundancia, creer que la manera de vivir en santidad y vivir apartados para el Señor es estar separados del mundo. Totalmente, no, el mundo. Entonces pongo mi cerco, aíslo. Además había también una película mexicana por ahí, El Castillo de la Pureza, de una familia, es de un Claudio Brook y Diana Bracho, de los 70s, donde aísla a la familia. Bueno, se ve que me gusta, la verdad me gusta el cine. Entonces aísla a la familia, y solamente el Señor es el que salía al exterior, porque vendía, creo que para bichos, algo así, y salía a las ferreterías a repartir, y dejaba bajo llave a la familia para que no se contaminaran, y él les daba la educación, él hacía todo porque creía que era la manera correcta, ¿no? Bueno, ¿qué estamos viendo ahí? La burbuja, precisamente. Entonces todo era a través de la burbuja, la interacción era así a través de la burbuja. Ahí lo alimentaban, ahí le recibía las clases a distancia, en fin, pero él estaba completamente separado. Y ese es el concepto de santidad que algunas personas pueden creer tener. Si yo me aparto del mundo, entonces no me contamino, luego entonces no pasa nada. Pero no es así. La vez pasada que estaba lavando mi carro, la verdad estaba bien sucio y ya no alcancé a llegar al lavado donde lo quería dejar, porque está muy cerca de mi casa, pero creo que cerraba más temprano Martín y chispas, dije bueno, y la verdad estaba bien sucio. Entonces, porque pasé por lodo, pasé por muchas zonas muy, muy, muy cochinas. Entonces eso también me lleva a pensar así. Caminar en santidad significaría que tú vas a moverte por diferentes ámbitos, por diferentes lados, con diferentes personas, pero tendrías que ponerte a evitar ser manchado, evitar contaminarte, y si se contaminas, pues limpiar. Entonces significaría como que casi como que caminaras con un overol, de tal manera que es tu capa de santidad, para que donde tú vayas, donde tú camines, pues tú permanezcas limpio, y solamente esa misma capa es la que te va protegiendo. Pero entendiendo que no puedes separarte de unas personas, o sea, necesitas convivir con todo tipo de personas. Hay personas agradables, personas desagradables, pero la santidad y lo que busca Dios es que tú seas ese ejemplo para otras personas, y que donde tú camines, donde tú te muevas, donde tú te desenvuelvas, seas esa persona de impacto para otros a través de lo que puedan ver en ti, ¿sí? Entonces te vas a mover, vas a caminar, pero vas cubierto con tu capa de santidad, como la gente que trabaja con overol, trae su ropa, pero se ensucia el overol, pero ya terminas de trabajar, te quitas el overol y estás limpio. Entonces necesitas interactuar con las personas, necesitas relacionarte con las personas. Aislarte no es lo mejor ni es lo que Dios quiere. Luego, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Es un esfuerzo? Pues sí, es un esfuerzo grandísimo, pero lo debemos hacer y estamos llamados a hacerlo para poder ver a Dios. Y necesito hacer cambios entonces en mi vida, decíamos, volvemos a esta parte de los cambios. Y para vivir en santidad, entonces debo de tener cuidado ¿con qué? Con lo que yo estoy haciendo. En primer lugar, y no porque, no sé, de alguna manera así me fue dando, debo de tener cuidado con aquello que escucho. Primero, voy a dar aquí son algunos puntos que voy a mencionar para el vivir en santidad, para el mantenerlos en la santidad.
Y el primero de ellos sería cuidar lo que escucho. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy oyendo? Dice la palabra: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estoy escuchando? ¿Estoy escuchando palabra de fe? ¿Estoy escuchando palabras de aliento? ¿O estoy escuchando solamente malas noticias, desgracias, desastres, desesperanza? ¿Estoy escuchando música que me edifica, que edifica mi espíritu, o solamente estoy escuchando música que la verdad en nada, o melodías que en nada me van a mí a edificar? ¿Por qué digo esto? Porque puedes llegar a perder también la santidad por lo que tú estás escuchando, por dejarte influenciar por todo aquello que tú oyes. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Si tú escuchas cosas incorrectas y te quedas con ellas, híjole, pues entonces estarás solamente escuchando algo. Puedes llegar a perder tu fe por alguna persona, o te haga dudar, mejor dicho, por escuchar cosas incorrectas. Luego, ¿qué estoy hablando? ¿Qué hablo? Dice la palabra: de una misma, así que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. ¿Qué estoy hablando yo? ¿Qué escuchan las personas cuando me escuchan hablar? ¿Me escuchan que yo hablo, que yo les doy un mensaje de esperanza, que yo los aliento? ¿O también solamente estoy hablándoles de desesperanza, de decirles, no, pues sí, la verdad la cosa está muy complicada, no sé cómo le vas a hacer, sí, está muy difícil? ¿O soy la persona que le dice, mira, en verdad está complicada la situación que estás atravesando, pero es temporal? No te preocupes, hay cosas que están fuera de tu alcance, pero tú confía en Dios. Intenta encontrar no por qué te está pasando esto, sino para qué quiere Dios que pase esto en tu vida. Intenta encontrar el propósito de lo que tú estás pasando. Busca de Dios y Él te va a dar la respuesta. Yo no sé tal vez lo que yo te pueda decir, por qué lo estás pasando, no te lo podría yo decir, pero Dios sí. Pero búscale a Él. Busca, refugia su palabra. Le doy aliento. Y cuidar la santidad también implica las palabras que digo. También debo de corregir entonces las expresiones que ocupo. No sería adecuado que yo utilizara un lenguaje muy florido, ¿no? Muy coloquial, de oye tú, hijo de tal por cual, que como hijo de Dios no lo tendrías que decir. ¿Me explico? Implica un cambio en ti. Entonces, si estamos batallando, si una cosa es que, híjole, se me van las leperadas la verdad de vez en cuando y voy batallando con ella, bueno, es un área que le vas a entregar al Señor, pero no es correcto que tú le estés diciendo en todo momento esas palabras. Necesitas tener ese cambio y que las demás personas vean que verdaderamente, pues sí, oye, es verdad, fíjate que pues yo lo ubicaba así y ya veo que ya no has dicho malas palabras, oye, te veo visto más cambiado, he visto que procuras hacerlo. Entonces empiezan a ver ese tipo de cambios en la persona y te vas manteniendo en la santidad, porque pues la puedes llegar a perder de esa forma, por lo que hablas. Y entonces va un ciclo. Si yo escucho algo inadecuado, lo más probable es que lo que escucho también yo lo exprese. Decía hace un momento que veíamos la cita de Hebreos de que buscar la paz y sin santidad no podremos ver a Dios. El versículo 15 mencionaba que evitar que caiga una raíz de amargura que pueda afectar a otros. Lo estoy así explicando. Si tú escuchas algo inadecuado, algo incorrecto y lo hablas, puedes provocarla. Si te dejas la amargura, el enojo, la ira, algo que está desagradable contigo y tú lo expresas, puedes afectar a otras personas. Y entonces llevas tanto que tú puedas perder tu santidad como también a la persona que te está escuchando.
¿Qué escuchas? ¿Qué lees? Perdón, ¿qué escuchas? ¿Qué hablo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Y no solamente hablo de televisión. ¿Qué ves en tu computadora? ¿Qué te gusta husmear en tu computadora? ¿Qué traes en tu teléfono? Uy, ¿qué observas? ¿Qué tipo de... Hay muchas cosas que tú puedes tener acceso en este momento por la tecnología. Muchas cosas que incluso te llegan sin tú pedirlas, te llegan a algunos archivos y a veces las abres y te das cuenta que es algo incorrecto y lo eliminas, o son virus, en fin. Pero ¿qué es lo que tú estás viendo? Dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Hay cosas que no son correctas, que no me edifican a mí en nada. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo cuando estoy a solas, en la tele? ¿Hay algo todavía que me inquieta? ¿Qué tipo de programas veo? Sí, puede estar muy bueno ver los programas de espectáculos, de chismes, puede ser quizás, pero solamente me estoy viendo solamente ese tipo de programas, o cómo balanceo para no solamente tener una sola cosa. ¿Qué estoy viendo? ¿Hay algo en mí que todavía me impide que no me pueda despegar de ingresar a ciertos sitios ahí en la web y ver algunos videos, algunas imágenes, algo, voy a decir la palabra, algo sexoso? ¿Sigo todavía ahí? Aguas. Es momento de que tengamos que hacer ese tipo de cambios. ¿Qué vemos? Y vemos en periódicos, vemos en revistas, vemos en dispositivos. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Tengo en mi teléfono, por medio de WhatsApp, tengo varios grupos, y entre ellos tengo 2 grupos de compañeros que egresamos tanto de la universidad como de la prepa. Suben cada cosa, la verdad. Cada una vez algunos son muy mandados y suben cosas que dices, híjole. Uno podría decir, pero ¿por qué estás en ese grupo? Ya deberías salirte, se van a contaminar, te van a afectar, salte de ese grupo. ¿Qué estás haciendo ahí? Te ha de gustar, ¿verdad? Pero no, o sea, en mi teléfono lo tengo bloqueado para bajar archivos y fotos. O sea, todas las tengo, tanto en Wi-Fi como en datos móviles, lo tengo bloqueado. No bajo, no se descargan imágenes y yo no las descargo. Entonces, ya ubico a algunas personas que es lo que mandan, entonces de ahí de mi grupo de amigos, mejor ya directo y las elimino. Dije ya. Otra, también les comparto, o sea, no nada más recibo, también les mando mensajes. Oigan, ya saben pues, saben que estoy aquí, que pertenezco a la iglesia. Entre ellos me vacilan, me dicen el pastor Carlos. Y sé que alguna vez van a llegar aquí algunos de ellos, los he invitado, se resisten a venir. Yo sé que van a llegar tanto al grupo como a la iglesia, algunos los he invitado ahí. Y sé que muchos de mis amigos lamentablemente necesitan mucho de Dios, pero pues cuesta trabajo algunos que puedan llegar. Entonces, de esa manera es como podemos impactar. Si yo me saliera del grupo, los dejo, me enojo y me pongo en una investidura muy religiosa, pues ¿quién les va a compartir? Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si ya me dijeron pastor, pues te dejes en pastorear, no ovejas. Y entonces, pero es donde tenemos que impactar en ellos de alguna manera, buscarlo. Entonces, les digo, y una manera de protegerte y de cuidar otras santidades, bueno, tener ese cuidado. Ten cuidado con las imágenes, elimínalas, no las veas y vas cuidándolo. Es complicado, sí, pero dice la palabra, esfuérzate por vivir en santidad, tiene su recompensa. ¿No es fácil? No es fácil, pero esfuérzate. ¿Qué veo? ¿Qué leo? ¿Qué me gusta leer? Debo de leer la palabra, por supuesto. Eso es parte de ya, eso es como tal para vivir en santidad. Y ni siquiera, o sea, un paréntesis, no lo menciono porque eso ya es por default, de que tenemos que pasar un tiempo a solas con Él, intimidad, y por supuesto que leer su palabra, orar y ayunar. Eso es
Dirían no negociable, y eso es requisito como tal para la santidad. Pero entonces, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué me gusta leer? ¿Solo me gusta leer notas amarillistas, la nota roja? ¿Qué me gusta leer? ¿Noticias malas? ¿Cómo me voy edificando? Bueno, debo de leer la palabra, y si no la he leído, pues bueno, es un buen momento para comenzar a leer la palabra, para comenzar a leer la Biblia. Si quizás en algún momento pude yo comenzar un plan de lectura, pero lo dejé, pues entonces retómalo, léelo. Necesitamos leer su palabra, necesitamos conocer la palabra, tal cual. Si nos decimos cristianos o queremos caminar en santidad y caminar con Dios, necesitamos conocer su palabra. De otra forma, ¿de qué hablaremos? Si no escuchamos su palabra, ¿de qué hablaremos? ¿Qué escucho? Escucho su palabra, bueno, hablaré su palabra. Leo su palabra, hablaré su palabra. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy leyendo entonces? Y eso no significa que entonces, que si te agradan leer libros sobre liderazgo, sobre temas económicos, sobre temas de administración, los dejes de hacer. No, por supuesto que no. Entonces sigue cultivándote, sigue formándote. Si te gustan esos temas y Dios te ha dado esa habilidad en algo, prepárate, síguelos leyendo, síguete preparando para ser una mejor persona. Solo no descuides el que debes de leer de Dios, y busca algo que te vaya a ti edificando, que te vaya haciendo mejor persona cada día. ¿Con quiénes me reúno? ¿Quiénes son mis grupos de personas con las que me reúno? Y con las que me reúno, ¿qué comentamos? Las malas conversaciones arruinan las buenas costumbres. Si solamente me estoy permitiendo reunirme con cuates, con personas que nada me van a alimentar, y que toda su plática es que si desgracias, que si mira, que si ya pasó esto, que si supiste lo que le pasó a Pedro, que si supiste lo que le pasó a Lupita, que si supiste lo que le pasó a esto, y que ya sabes que aquella persona, que ya le puso el cuerno a tal persona, y que supiste que este rollo que... Y solo escucho con estas personas con las que me reúno. Entonces, ¿cómo me estoy edificando? ¿Significa que tienes que aislarte por completo de esas personas? Bueno, significa que quizás sin salirte por completo de ellas, evites en algún momento frecuentarlas tan seguido como las frecuentas, y también tú ver la manera de que puedas impactar en la vida de ellas. Pero debemos de tener cuidado con las personas que reúno. Proverbios mexicanos dicen que el que con lobos anda, aullar se enseña, dice un dicho mexicano. Entonces, si solamente te reúnes con ellos, es más probable que tú te puedas contaminar. ¿Qué pienso? Ya hemos visto que escucho, que leo para caminar en santidad. ¿Y qué me permito pensar? Me permito pensar, la mente es el campo de batalla. ¿Y qué estoy pensando? ¿Cosas correctas, cosas incorrectas? ¿Hacer lo bueno, hacerlo? Me están por ahí tentando el diablito aquí en la oreja y decirte, mira, no hagas esto. ¿Qué me permito pensar? Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, dice Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero en la mente es donde se va maquilando todo. Antes de ejecutarse algo, sea bueno o incorrecto, le dimos cabida en la mente, y es donde el enemigo busca lanzar los dardos para afectarnos hacia la mente. Entonces debemos de pensar en cosas buenas. En esto pensad en cosas buenas que edifiquen. Dejar lo que no nos ayude, dejarlo de lado, y tener cuidado con lo que estamos pensando, con lo que nos permitimos ir pensando. Solo por mencionar algunos de los puntos. Entonces, vivir en santidad es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Pero es complicado, sí es complicado. Como si trazáramos que este fuera el camino,
es hasta muy ancho. Y solamente lo que son mis 2 pasos, lo que es el ancho de mis zapatos, sea lo que es el camino que debemos de caminar por santidad. Todo lo demás, el acotamiento, es lo por donde no deberíamos trazar. Entonces vamos caminando aquí, me puedo desviar tantito, pero debo de volver a tomar el camino y debo de seguir caminando. Que va a ser complicado, sí, porque es muy estrecho el camino de la santidad. Es más ancho el camino de la perdición y es más fácil hacer lo incorrecto. Bueno, depende, pero nos debemos de mantener en lo correcto, en lo que es agradable a Dios. Caminar en santidad, caminar en Él, significa hacer lo que a Él le agrada. Cantábamos hace un momento: lo único que quiero es agradarte. Y decía otra frase: vivir en santidad, en intimidad, en este canto de Marcos Barrientos y Marcela Gándara. Si lo que quiero, lo anhelo de verdad es esto, entonces voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder caminar conforme a ese plan de santidad que tiene Dios para mí. En la manera que yo voy caminando en santidad, en lo correcto, en lo que le agrada a Dios, cada vez se va haciendo más estrecho el camino por el que voy caminando, andando, porque Dios va a demandar más de mí que de lo que me demandó un principio. Pero si le dije sí a Dios, pues me voy a mantener en ese sí. Dije: sí, Señor, y voy. Mira, me podré salpicar tantito, de repente alguna mancha que me afecte, pero me limpio y recurro a Él. No debo de salirme. Es difícil, sí es difícil, repito, más no imposible. Pero nos debemos de mantener en ese camino hacia Él. Y conforme vamos avanzando, el camino se va haciendo más estrecho, pero las bendiciones que tiene Dios para nosotros se van haciendo cada vez mayores, por la obediencia y por el esfuerzo que estamos haciendo nosotros en caminar de esa manera. Implica muchas cosas caminar en santidad: cuidar todo lo que está a nuestro alrededor, cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que hablamos, cuidar lo que leemos. Somos muy observados, sí, pero por tanto, cuando nosotros interactuamos con las personas con las que nos movemos, con las que nos relacionamos, en donde sea, en el trabajo, en amigos, en todos, tienen que ver en nosotros algo diferente. Deben de ver en nosotros, al caminar en santidad, esa luz de Dios sobre nosotros, y que nos vean diferentes en nuestra forma de expresarnos. Si nos ven como el resto de los gentiles, ¿cuál es la diferencia entonces de tu vida con la de otra persona? Al caminar tú en santidad debe de notarse y debe de ser algo diferente en ti, que llame la atención y que impacte a las personas. Que tú seas esa persona de impacto para que inspire a otros más a caminar de la mano de Dios, en esa obediencia y en santidad. Pero implica muchas cosas, implica muchísimas cosas. ¿Recuerdan cuando Jesús llamó a Pedro? Jesús caminaba, iba por la orilla del lago y vio a los pescadores que estaban limpiando las redes. Habían estado pescando toda la noche y ya estaban cansados, ya habían dado el día, pues iban ya a retirarse, a hacer sus actividades. Pero les dijo: ¿qué, no han pescado nada? No, ya no hemos pescado nada. Bueno, oye, echa tus redes, ve más adentro y echa tus redes. Primero le pidió que acercara las barcas y predicó, pero luego le dijo que echara las redes más adentro. Dice: boga mar adentro, allá están los peces. Pedro lo escuchó, pero imagínense que escuche esa instrucción y de inicio ve: oye, estamos cansados, toda la noche que estuvimos intentando pescar no pescamos nada. Tú no eres pescador, tú eres carpintero. ¿Por qué me dices a mí cómo voy a pescar? ¿Cómo te vienes tú a querer decirme a mí lo que yo tengo que hacer y cómo hacerlo si el experto soy yo? Yo soy el que sabe de estas artes. Sin embargo, Pedro obedeció. Y se escribe más adelante que tuvo una muy buena pesca y que compartió. ¿Cuál es el punto que quiero comentar? Dentro de vivir en santidad, una de las cosas que tú debes de hacer es renunciar a tu yo, a tu ego. Ese es
lo que te va a costar mucho más trabajo dominar que todo lo demás. El que te creas superior a otras personas, el que creas que tú lo sabes todo, el que te cueste trabajo recibir instrucciones de alguien, porque creas que tú eres el que lo sabes todo, que tú quién eres para decirme a mí lo que yo tenga que hacer. Porque si no dominas a tu yo, a tu ego, te puede ganar la soberbia y pierdes lo que has ganado. Pedro tuvo que vencer esa parte del ego, del yo. Decir, bueno, puede que tengas razón y pues voy a hacerlo. Si tú lo dices, lo voy a hacer. Y vemos el resultado. Pedro es uno de los ejemplos de personas que decidieron caminar en santidad y fueron transformados en obediencia, poco a poco, proceso a proceso. Si hablamos de santidad, de repente pudieran venirnos a la mente como si nos refiriéramos a personas que están muy diferentes o muy alejadas de cada uno de nosotros, porque se nos vienen las imágenes de los cuadros de la época de hace muchos años, medieval, renacentista, donde figuran a personas que cuando hablamos de santos, hablamos de personas que casi no pisaban la tierra, con un rostro de amor, de toda bondad, les ponían la aureola, muy apartados, personas que todo lo hacían bien, personas que nos podían venir a la mente como algo, inclusive a veces dicen, es que no soy santo, cuando te excusas para decir algo, es que ni que fuera santo, porque le damos otro sentido a la palabra de santo. Pero sabiendo que somos santos por ser apartados de Dios y que nos desenvolvemos en el día a día, te puedes alterar, pero no debes expresar malas palabras. Puedes exigir que se haga algo bien, pero sin faltar el respeto a nadie. Los discípulos de Jesús, los 12, fueron transformados de personas corrientes y comunes en personas que vivieron apartadas para Él. Y cuando vemos leyendo en la Biblia, en los evangelios, en el libro de Hechos, todo lo que fueron haciendo, vemos cómo ocurrió esa transformación en la vida de cada uno de ellos. Cuando el poder del Espíritu Santo estuvo sobre ellos, todo lo que se logró hacer para gloria y nombre de Dios, los milagros, las sanidades, todo lo que hubo en ese caminar de obediencia. Pero salieron de dónde? Que eran personas comunes, que tenían sus diferencias, como las podremos tener muchos de nosotros con otras personas. Pero Dios nos invita a que lo hagamos y que vayamos en paz. Y yo con esto voy cerrando el mensaje de hoy. La verdad era un mensaje corto, con esto voy a ir cerrando. Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros este esfuerzo día a día de buscar agradarlo a Él, de estar con Él, de agradarlo, de hacer lo que Él pide que hagamos. No es sencillo, veíamos que no, pero vale la pena hacerlo. Quizás haya personas que digan, bueno, es que lo voy a hacer, sé que he hecho cosas incorrectas en mi vida, sé que no me he portado bien, sé que hay cosas que debo de cambiar, que debo de arreglar, y las voy a comenzar a arreglar. Y dicen, bueno, va, sea cual sea, y lo voy a hacer. Y bien, no es porque lo vayas a hacer por agradar a una persona, sino porque buscas agradar a Dios. Y puede haber otras personas que digan, híjole, es que pues yo en algún tiempo lo intenté. O sea, yo la verdad, pues sí estuve buscando agradar a Dios. Sí, medio caminé en santidad, ahí estuve un tiempo, un rato, y me fui cuidando, me fui leyendo, fui cultivándome. Pero pues luego como que vi que esa no era para mí, y pues la verdad me aparté, caí y no quiero saber nada de Dios. No, yo eso de santidad no va conmigo. Yo estoy bien acá con mi vida. Yo no quiero nada con Dios. Yo estoy acá bien. ¿Para qué voy a caminar por ese caminito? No es para mí. Pero Dios
si nos ha rescatado en una ocasión, si tuvo ese amor y ese cuidado por cada uno de nosotros en su momento, lo sigue teniendo el día de hoy, pero solamente es cuestión de que tú quieras darte esa oportunidad. Batallas. Miran, veía un partido de fútbol americano, a propósito que hoy hay una final. En el fútbol americano tienes 4 oportunidades para avanzar 10 yardas, ¿no? De aquí para acá. Va la primera oportunidad y la defensiva del otro equipo frenó. No pudieron avanzar ni 1 yarda siquiera para llegar allá. Segunda oportunidad, vuelven a querer avanzar las 10 yardas. Quedaron con el balón todavía atrás. Y ahora vean, son 4 oportunidades. Van la tercera y dicen en el fútbol americano, tercera y largo. Tienen que avanzar más de 10 yardas. Me gusta el deporte, la verdad. No practico ningún deporte, pero me gusta mucho el béisbol y el fútbol americano. Tal vez tú te encuentres así. Es que hasta allá está la meta a la que tengo que llegar, a que sé que tengo que volver al camino de Dios y la santidad, pero me veo que soy muy lejano. Es mucho lo que tengo que hacer para llegar hasta allá. Y no sé si valga la pena. La verdad es que ya quiero tirar todo. Pero no. En esas van y se juegan la tercera oportunidad y van. Y va el quarterback y lanza el balón. Y va largo el balón. Y luego llegar hasta acá otra persona que acá la recibe. Y cruzó todo el tramo que tenía que avanzar. Y cuando veía este partido, me mostraba a Dios así. Hay muchas personas que nos topamos con pared y podemos dejar de insistir. Alguna vez quisimos caminar con Dios, quisimos caminar en santidad, nos tropezamos con la férrea defensiva que no dejó que caminara a nuestro propósito de santidad y nos frena. Y vas otra vez y te frena. Pero tienes que buscar la manera de cómo sí puedes hacerlo. Bueno, si no es por tierra, entonces voy por un pase aéreo, voy por una jugada de engaño, hago muchas cosas. Y Dios nos va a dar las estrategias a cada uno de nosotros, los planes. Pero el caso es que no tengas que desistir en tu vida. Sea cual sea la situación en que tú estás en este momento, lo que Dios hoy te dice esta mañana es: necesitas caminar en santidad. Todos los planes que tú tengas para este año y todo lo bien que tengo para ti es bueno, pero quiero que me obedezcas, quiero que camines en obediencia a mí, que no te pierdas esa relación que tengo contigo. O sea, yo te quiero, yo te amo, hijo. Pero camina, buscas el esfuerzo por caminar en santidad. Vuelve ese amor si es que alguna vez lo perdiste. Inténtalo de nuevo si es que alguna vez lo intentaste y lo desististe. Pero camina. Necesitas caminar en santidad. De otra manera, todo lo que tengo de bien para ti no lo vas a poder ver. ¿De qué sirve que financieramente estés muy bien? Porque así me ha placido bendecirte, si a final de cuentas vas a perder tu alma cuando llegue la hora de que partamos de aquí. Las riquezas aquí se van a quedar. Si solamente te dedicaste financieramente a hacerlo, ¿de qué caso tienes que estoy muy bien en salud, me estoy cuidando, estoy haciendo ejercicio, mantengo mi peso, voy a vivir varios años? Sí, qué bueno, es lo que debemos hacer. Pero de igual manera, si no estoy cuidando mi alma, mi salvación, cuando llegue la hora de presentarme ante ella y me digan: ¿qué crees? Pues tú no estás aquí, tú la perdiste, tú vas para el otro lado, no vas para este camino. La santidad es la manera en que vemos, la que nos buscamos para no perder esa salvación que hemos recibido de parte de Dios, y es en la que nos debemos mantener cada uno de nosotros. Dice la palabra también que aquel que escucha la palabra y la hace es como el hombre prudente que edifica sobre roca.
Pero aquel insensato es el que, escuchando la palabra y no haciéndola, edifica sobre arena. El que edifica sobre roca está firme. Viene una tempestad, viene algo y su casa se mantiene firme. Pero el que edificó sobre arena, cuando hacemos un castillo en la playa, viene el agua y la derriba, lo tira, no está arraigado. ¿Quién quieres ser tú esta mañana? ¿El que va a edificar sobre roca o el que va solamente a edificar sobre arena? Ambos edifican, pero uno es más duradero y está bien arraigado que el otro. De nada sirve que escuchemos, que hagamos, si no hacemos la palabra, si no hacemos lo que Dios nos llama a hacer. Tenemos que hacerlo, y es el bien que tiene Dios para cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos, Señor. Te damos gracias esta mañana, Señor. Padre, tú estás hablando en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y tú nos invitas, Señor, a que caminemos en ti, a que caminemos en santidad y a que te busquemos, Señor, todos los días, todos los momentos en nuestra vida. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a agradarte día a día, Padre, para poder caminar, Señor, en esa santidad que tú quieres, Señor. Sé que puede costar trabajo, sé que puede ser difícil, Señor, pero tú nos has llamado con un propósito y tú quieres que seamos salvos, Señor. Aún por complicado y por difícil que sea, Señor, aquí estamos cada uno de nosotros, Señor, dando las fuerzas, Señor, para poder llevar a cabo este plan de santidad que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdame, Señor. Tú me has llamado, Señor. Tú tienes, Señor, lo que vas a hacer. Señor, y si tropiezo, ayúdame a levantarme, Señor, que no me pueda yo quedar ahí, Señor. Tal vez te he desagradado con alguna de mis acciones, Padre, pero hoy, Señor, quiero volver a caminar en ti. Quiero caminar en esa santidad, Señor. Quiero verte al final de mis días, Señor. Quiero agradarte a ti en todo momento, Señor. Buscar tu presencia, buscar ser agradable a ti, buscar ser una persona diferente, Padre. Vivir como apartados, como lo que tú quieres para mí, Señor. Que viva apartado, Señor, consagrándome a ti, Señor. Y todo lo que yo haga, Señor, buscar hacerlo para agradarte a ti en primer lugar, para ponerte a ti, Señor, para darte a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Espíritu Santo, tú, Señor, nos vas a consolar a cada uno de nosotros. Tú nos vas a dar la dirección, la guía, Señor, que cada uno de nosotros pueda estar necesitando. A ti recurrimos, Señor, y a ti estamos, Padre. Señor, me pongo en tus manos, Padre, para que tú sigas haciendo la obra en mí, para que tu propósito sea cumplido en mí, Señor, y que tus planes sean ejecutados en mí, Señor. Yo me pongo como el barro, Señor, en tus manos para ser formado, Señor, para que tú hagas en mí esa obra. Y, Señor, decido caminar, Señor, en obediencia esta mañana, Señor. Decido buscarte. Decido en todo tiempo, en todo momento, Señor, buscar siempre de ti, Señor. Tener, Señor, siempre delante de mí todo aquello que tú quieres, Padre. Díselo en tus palabras en esta mañana, en que has fallado. El Señor nos perdona en todo tiempo. El Señor siempre nos está abriendo los brazos para, cuando le hemos fallado, poder volver a su camino. Si algo hemos fallado en nosotros, si algo hemos hecho mal,
hasta esta mañana, hablemos con Él. Pongámonos a cuentas, sincerémonos. Él conoce nuestros corazones, conoce todo lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que tú quieres para Dios? ¿Qué quieres hacer para Él? ¿Qué significa para ti el vivir en santidad?